Entonces les dijo: ¿Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? Dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del verso 13 al 35. Aquel mismo día, dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿De qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿Cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo, el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? Que tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iba, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar una vez más con ustedes a través de las redes sociales y así poder meditar y compartir el Evangelio que corresponde a este día. Haciéndoles una cordial invitación a ustedes. Si a usted le gusta el Evangelio, le pedimos que nos apoye con su like para que el Evangelio o la palabra de Dios pueda llegar a muchas más personas. Ayúdenos a evangelizar, ayúdenos a compartir, ayúdenos a dejar su manita. Su like es muy importante
para que la palabra del Señor se extienda a muchas más personas. Si usted conoce de las Escrituras, pero hay otras personas que no saben, y es cuando nosotros debemos apoyar el Evangelio, debemos apoyar la palabra de Dios para que esta palabra pueda llegar a muchas más personas. Agradezco a todos ustedes por sus apoyo, agradezco a ustedes porque el Evangelio de ayer pues dejaron sus manitas arriba, dejaron sus likes, pues eso es apoyar para que la palabra de Dios cada día llegue a muchas más personas y así poder animarnos, así poder alimentarnos de esa palabra y fortalecer la fe de muchos. Hoy el Evangelio nos habla de dos discípulos, camino a Emaús. Los discípulos van camino a Emaús, van desanimados, van tristes, desesperados por lo que había pasado. Iban conversando de todo lo que había sucedido con Jesús. Y muchas veces nosotros vivimos en la vida como los discípulos de Emaús. Andamos tristes, andamos desesperados, desanimados, porque muchas veces le pedimos al Señor que Él nos ayude en nuestra vida por cualquier situación que nosotros estemos pasando o que estemos viviendo. Muchas veces nosotros rogamos, pedimos a Dios, pero al no recibir la respuesta, nos desanimamos, ¿sí? Nos desanimamos, nos ponemos tristes como los discípulos, porque los discípulos dice en el verso 21, oiga bien, dice en el verso 21, nosotros pensábamos que Él sería el que debía libertar a Israel. Y muchas veces eso es lo que nosotros pensamos, eso es lo que pasa muchas veces en nuestra mente. Nosotros pensábamos que el Señor nos podía ayudar, por eso estamos pidiendo, por eso estamos orando. Pero ya llevamos tanto tiempo de orar y no hemos recibido la bendición, no hemos recibido la ayuda. ¿Cuántos matrimonios le están pidiendo a Dios? ¿Cuántos enfermos le están pidiendo a Dios? ¿Cuántas personas que viven en la calle le están pidiendo a Dios para salir de todo lo que están viviendo? E incluso los que meditamos, los que compartimos el Evangelio, le pedimos a Dios para que nos ayude a poder concentrarnos, a poder meditar el Evangelio y así poder compartirlo. Pero ¿qué pasa al no recibir esa ayuda de Dios? Muchos quedamos desanimados. Que eso decían los discípulos. Nosotros pensábamos que Él sería el que debía libertar a Israel. Pero ¿qué pasa? Jesús, al escuchar eso, Jesús, viene el reclamo de Jesús, fíjese bien. El reclamo de Jesús está en el verso 25. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así? Oiga, el reclamo del Señor. Qué lentos somos nosotros, ¿sí? Qué lentos somos nosotros para entender. Qué poco entienden, dice el Señor. Qué lentos son ustedes, son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. La palabra de Dios se predica todos los días y por eso el apóstol Pablo lo dice, que la palabra de Dios está cerca de usted, está cerca de mí. Y lo dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 8. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Oiga,
Ya está en tus labios y está en tu corazón. Está muy cerca de ti la palabra. Pero qué lentos somos nosotros para entender, para comprender. Y muchas veces caemos en la cuenta, fíjese bien, como los discípulos de Emaús, desanimados, tristes, desesperados por lo que había pasado, porque ellos pensaban que Él sería el que debía libertar a Israel. Hoy la palabra del Señor, hoy el Evangelio viene a hacernos esa invitación a creer en el Señor, a fortalecer nuestra fe a través del estudio de la palabra, a través de la lección divina. El Señor nos invita a que nosotros nos alimentemos, que así como nosotros tenemos necesidad de escuchar, de alimentarnos, así hay muchas personas más que tienen necesidad de escuchar y de alimentarse de ella. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en nuestra vida que nosotros no queremos compartir este alimento espiritual? ¿Que por qué nosotros no queremos compartir este suculento alimento que el Señor nos da cada día para alimentarnos espiritualmente? Hoy la palabra del Señor nos dice que está muy cerca de nosotros. Y es por eso, en el verso 27, dice que Jesús les interpretó, fíjese bien, las escrituras. Oiga, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Que todo, oiga, que todo lo que está escrito un día se va a cumplir. Eso es lo que Jesús le dijo y les interpretó lo que se decía de él en las escrituras. Les predicó, les dijo que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Todo lo que decía de él se cumplió y todo lo que dice en la escritura se va a cumplir en nosotros. Y por eso dice el Señor que la palabra de Dios no vuelve allá sin antes hacer lo que tenga que hacer. Y hay de nosotros que tenemos ese conocimiento, que creemos que hay un Dios, que creemos que Dios existe, pero que no le obedecemos, pero que no le hacemos caso a la palabra. Ay de nosotros, pobre de nosotros, porque sabiendo, oyendo, no queremos obedecer al Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de la humanidad. Y hoy dice el apóstol San Pablo que muy cerca de ti está en tus labios, está en tu corazón. ¿Por qué nosotros no queremos compartir? ¿Por qué nosotros no queremos predicar? ¿Por qué nosotros no queremos enseñar? Porque no obedecemos al Señor. Y es por eso, dice, y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iba, hizo como que quería seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó con ellos. Fíjese bien. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Jesús se quedó con ellos. Pero, ¿cómo es cuando los discípulos de Emaús sienten arder su corazón? ¿Cómo es? Y ellos al sentir eso, ellos al ver al Señor, ellos al darse cuenta de todo, inmediatamente regresan a contarles, a anunciarles, a predicarles a los demás. Y eso es lo que hoy nosotros debemos hacer. Esto es lo que hoy nosotros, al darnos cuenta que nosotros nos encontramos con Jesús
en la Sagrada Eucaristía, es donde nos hacemos el encuentro con Él, porque ahí es donde se quedó. Oiga, dice de esta manera: entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Cuando ellos se dieron cuenta que les ardía su corazón, cuando vieron que Jesús partió el pan, cuando vieron que Jesús partió el pan, fue cuando ellos se dieron cuenta y se dijeron unos a otros: ¿no sentíamos arder nuestro corazón? Y eso es justamente que pasa en nuestra vida cuando nosotros recibimos la Santa Eucaristía. Sentimos arder nuestro corazón, sentimos esa presencia del Señor, porque Él está en el pan, está en la Eucaristía. Y es por eso que en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, en el verso 42, dice la palabra del Señor que las primeras comunidades hacían eso. Oiga, Hechos 2:42, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Eran asiduos a la enseñanza de la Santa Eucaristía. Es lo que nosotros muchas veces no llegamos a comprender, porque nosotros no nos dejamos iluminar por ella. Recuerde que el salmista David dice: para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi camino. No nos dejamos guiar por ella para poder encontrarnos con Él a través de la Santa Eucaristía. Es la invitación que el Señor nos hace para vivir de vida eterna, dice San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Muchos o todos queremos resucitar con el Señor, pero que no queremos recibir al Señor en la Santa Eucaristía. Y es por eso que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos, fíjese bien, de predicar, de anunciarle a los demás, de enseñarle a los demás lo que nosotros hemos recibido. Recuerde que el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11, en su verso 23, dice que todo lo que recibió del Señor lo compartió, lo enseñó. Eso es lo que dice en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 11. Vamos a la primera carta a los Corintios, que dice así, 11:23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿Oye? Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El apóstol San Pablo, después de haber participado y de haber recibido todo, él lo enseña, él lo comparte para que nosotros también seamos parte de ese gran banquete, de esa gran fiesta. Y debemos de creer. Los que no creen son aquellos que no tienen fe. Y es por eso que hoy la palabra del Señor dice que los discípulos de inmediato regresaron. Oiga, en el verso 33, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Regresaron, fueron a predicar, fueron a dar esa noticia. ¿Qué espera usted, amigo, hermano en la fe? ¿Qué espera usted para poder compartir, para poder enseñar, para poder ayudar a los demás, para poder decir que Jesús se quedó en el pan y nosotros nos encontramos con Él a través de la Santa Eucaristía? Es la invitación que hoy el Señor nos deja, a que nosotros nos demos esa oportunidad, a que nosotros nos dejemos guiar por la palabra de Dios para poder conocer a ese Jesús resucitado y para no ser como los discípulos de Maús, de andar desanimados, andar tristes, sino que cada día acercarnos a Él a través de nuestra fe, estudiar su palabra y participar de la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.